De conocimiento para poder enriquecer todo el proceso del curso. En esta ocasión vamos a conversar un rato sobre los tipos de costos o la clasificación de los costos en contabilidad. Sí, recordemos que en encuentros pasados hablábamos sobre los costos y entendíamos de qué trata toda esa temática del costo, cuál es su importancia, pero además de eso también hacíamos una definición de gastos y aquí entrábamos a la costos y gastos. Pues bien, el día de hoy vamos a tener eh, una conversación que tiene que ver con respecto a los tipos de costos. Estos pueden clasificarse según diversos criterios. Por ejemplo, podemos decir que según su comportamiento, los costos pueden encontrarse como costos fijos, ¿verdad? Y esos costos fijos son aquellos que posee una empresa más allá de la, digamos, la producción obtenida. Es decir, que su valor no varía según lo producido. A eso me refiero. Los costos fijos solo pueden ser estipulados a corto plazo y con el correr del tiempo eventualmente varían en algún sentido u otro sentido. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de un costo fijo, los alquileres, el alquiler de la oficina, eh, el servicio de internet, la contratación de un seguro, etcétera. ¿Sí? De igual forma, dentro de esa clasificación del comportamiento, encontramos los costos variables. Así como tenemos costos fijos, pues también encontramos los variables. Y los variables sí son aquellos costos que varían, valga la redundancia, en relación a lo producido. Es decir, que si aumenta la producción, estos costos serán mayores y viceversa. Si la producción disminuye, pues los costos serán menores. Entonces, tenemos dentro de la clasificación de los costos según comportamiento, costos fijos, costos variables, y en este sentido, por ejemplo, podemos encontrar para los variables la materia prima, ¿sí? Que depende directamente de la producción que nosotros tengamos. Encontramos también la mano de obra, eh, el embalaje de la mercancía, la distribución, las comisiones sobre las ventas. A eso se refiere como costos variables. También podemos encontrar otra definición de costos que se llaman los costos semivariables. Entonces, esos costos semivariables son aquellos costos que pueden variar según lo producido, pero estos también son progresivos. Entonces, ahí vamos a encontrar que existen esas tres definiciones de los costos según su comportamiento: costos fijos, costos variables y costos semivariables. Pero los que se utilizan, los que encontramos con mayor o en mayor concentración dentro de el costo de producción son los costos fijos y los costos variables. Esa es una clasificación según su comportamiento, pero podemos encontrar más clasificaciones. Y otra clasificación es según la relación entre los factores de producción y los productos. En ese orden de idea, pues tenemos unos costos que se llaman indirectos y otros que se llaman directos. Los indirectos, por ejemplo, son aquellos costos que tienen consecuencias sobre la en forma total. Es decir, en este sentido, que no pueden ser asignados a un determinado producto. Los costos deben ser repartidos
equitativamente entre todos los bienes producidos. Por ejemplo, el aumento de los insumos de limpieza de la fábrica o el aumento de los salarios de los trabajadores, ¿verdad? Entonces son indirectos y son difícil determinar cuál puedo asignar a un determinado producto. Contrario a los costos directos. Los costos directos son aquellos costos que pueden ser asignados a cada bien o servicio en particular. Ahí sí los puedo individualizar, los puedo identificar. Por ejemplo, el aumento de harina, que tiene una repercusión directa sobre la producción del pan, ¿verdad? O el aumento de la tinta, que impacta en la producción cuando se están haciendo impresiones de libros. Igualmente, podemos encontrar también los costos según su naturaleza. Y según su naturaleza, entonces van a existir costos de mano de obra, costos de materia prima, costos de distribución, eh, e inclusive podríamos hablar de los costos tributarios. Los costos de mano de obra, entonces ya sabemos que son aquellos costos que derivan del pago de salarios de todos los miembros que participan en el proceso productivo y de todos los que forman parte de la estructura en esa parte de la producción. Los costos de materia prima, entonces, son aquellos costos en los que se incurre al adquirir la materia prima para realizar un determinado producto. Existen también costos financieros, que son aquellos que se producen en el sistema de distribución del producto. Y les comentaba sobre los costos tributarios, que son aquellos costos relacionados con el pago de impuestos. ¿Sí? Entonces, eh, esa clasificación de los costos necesaria para nosotros tener un conocimiento más profundo de todo este tema de el costo en las compañías y qué es lo pertinente para el trabajo del curso. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en una nueva oportunidad.